Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este cuarto episodio de nuestra segunda temporada del podcast de IA Educativa. Hoy venimos cargados, hoy venimos cargaditos. Tenemos con nosotros a Dacil González. Muy buenas, Dacil, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? He de reconocer que tenía muchas ganas de esta entrevista. A Dacil para mí fue un descubrimiento de LinkedIn. O sea, LinkedIn a veces trae estas cositas, que descubre a gente muy buena. Y bueno, también tenemos a una sorpresa. Muy buena, Salvador. Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí vamos a echar un ratito bueno. Si os parece, voy a empezar yo a hacer preguntas, pero en un momento dado Salvador me va a tomar relevo, o no lo sé, ya lo que él decida. Y vamos viendo un poco cómo va evolucionando esto. Muy buenas, Dacil. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué te ha empujado a hacer lo que estás haciendo a día de hoy? Cuéntanos un poquito sobre ti. Pues mira, yo soy Dacil, como bien has dicho. Me gusta definirme como maestra. Al final, yo empecé a estudiar una ingeniería y lo dejé por vocación hacia la educación. Así que me considero maestra de vocación y creo que esto es fundamental para todo lo que hago al final, ¿no? Porque lo que hago lo hago porque me gusta y porque lo siento de verdad. He estado trabajando 20 años en un cole de profe y de coordinadora TIC acompañando a los profes pues, a impulsar todo este tema de la transformación digital y la transformación digital con un sentido, ¿no? Al final, no introducir por introducir, sino una introducción reflexiva de toda esta parte digital. Y actualmente estoy de consultora educativa. Todo esto me ha llevado a convertirme en consultora educativa en EIM Consultores de Grupo Trébol Educación. Y la verdad es que estoy muy contenta porque, y al final es un poco el reflejo de lo que hago en redes sociales, y es el acompañar, el compartir, el ayudar, el estar ahí para lo que se necesite, ¿no? Creo que es mi seña de identidad. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cómo he llegado a hacer lo que hago en redes sociales? Pues por lo que te digo, porque me gusta compartir y al final en educación creo que es fundamental que nos ayudemos entre nosotros, ¿no? Porque al final lo que yo hago te puede servir a ti y le puede servir al del otro y generar esta bola de nieve, ¿no? Que va creciendo. Exacto. Según va rodando, creo que es fundamental y por el bien de los alumnos, ¿no? Al final. Al final, exacto, es bien que esa bola de nieve acaba impactando en su formación y eso es lo bonito. Mira, es una cosa que no suelo hacer, que es compartir pantalla, porque evidentemente los compañeros que nos estén viendo o sea, que nos estén escuchando no lo van a ver. Así que los que no nos estén viendo, que te sigan en LinkedIn, porque van a ver una cosa súper bonita, que es lo que estoy compartiendo. Y lo que estoy compartiendo no es más que el abecedario de la IA en educación. Es un pequeño, esto lo dejaré en las notas del episodio, ¿vale? Y me pareció sublime, porque además usa un estilo súper claro, súper directo. Después usa unas gráficas que hay bueno, aparte de que compartes un montonazo de recursos, ¿vale? Pero sobre todo la portada. A mí una cosa que la portada, el trabajar bien esos contenidos, el tener unas ideas previas bien definidas. O sea, a mí eso fue directamente lo que dije, tengo que hablarle porque me parece brutal. Entonces, la pregunta primera va en esa línea, ¿cuál consideras que es el proceso óptimo o más eficiente para generar recursos que diga la gente, ole? Claro, mira, hay una parte que es muy personal mía y es que yo soy súper visual. O sea, la parte visual para mí es fundamental. Y no solo para mí, y esto yo creo que me lo ha dado un poco la experiencia en el aula, y es que si impacto a un alumno con la parte visual, le tengo ganado ya durante toda la sesión, ¿vale? Entonces, creo que si eres capaz de impactar a un niño, es más fácil impactar a un adulto, ¿no? A un profesor. Entonces, yo cuido muchísimo los detalles. Y también es un poco un talk de esto, ¿no? Que se habla de que soy incapaz de ver una imagen pixelada, soy incapaz de ver un cuadro que no esté centrado y demás. Entonces,
El proceso de generación de recursos o de materiales, ¿cuál es el proceso óptimo? Cada uno tiene el suyo, ¿vale? Pero si yo tuviera que dar algún tip, es centrarme primero en lo que quiero enseñar, pensar lo que quiero enseñar antes de en el diseño, o sea, realmente, y que sea eso que yo quiero enseñar realmente sea algo que vaya a interesar, ¿no? Y esto pensado como si fuéramos, como si estuviera, al final, como he dicho antes, ¿no? Soy maestra, ¿no? Y pensando en cómo lo haría para un niño, ¿no? Pensar qué quiero enseñar, pensar cómo motivar o cómo hacer que ese contenido entre visualmente, ¿no? Si entras en mi Instagram, vas a ver que tiene todo una misma línea visual, ¿no? Al final creo que también eso es importante. Y sobre todo, bueno, pues una vez teniendo eso claro, al final el contenido te sale solo, ¿no? A nivel de recursos para el aula, pienso mucho en los intereses de los alumnos. Creo que es fundamental. O sea, a mí me puede gustar mucho, ponte, yo qué sé, los Pokémon, pero mis alumnos odian los Pokémon, ¿no? Entonces es como, vale, yo hago un súper recurso de Pokémon, pero cuando lo lleve al aula va a ser un desastre porque no voy a motivar lo suficiente a los alumnos, ¿no? Entonces, yo siempre cuando genero, o cuando estaba en el aula, ¿no? Cuando generaba los materiales, lo primero que hacía era sentarme con ellos, irme un día al patio con ellos y charlar. Y decirle, oye, ¿qué hiciste ayer? Oye, ¿y qué juego estáis jugando ahora? ¿Y qué películas viste tal? ¿No? Entonces, sacar un poco de información para hacer algo que realmente les llegue, ¿no? Y que les emocione. Al final creo que hay que jugar con las emociones de las personas. Y si juegas con esa emoción, al final el contenido es importante, pero la emoción primera al ver un recurso creo que es la fundamental para que ese recurso realmente sea efectivo, ¿no? Hablando de emociones y de imagen, voy a volver a compartir tu Instagram. Dame un segundito. O sea, aquí estamos en plan, porque es que estas cosas hay que verlas. O sea, esto no vale solamente con... Dame un segundito, voy a compartir toda la pantalla. Aquí ya me voy a ir, ¿vale? Voy a compartir toda la pantalla, puede salir de todo, aviso. Mira, es súper visual, es muy visual, con unas portadas muy curradas donde aparecen pequeños, matemáticas mágicas con Canva, crea un museo digital con Da Vinci, o sea, el design thinking, de verdad, muy, muy, muy recomendable. Y por lo que tú comentas, ¿no? El otro día, en el episodio anterior que hablamos con Pere Marqués de la red Inedu, él comentó que para ser profe lo primero te tienes que ganar a los chavales. O sea, porque puedes tener unos materiales preparados que tú quieras, pero si no te los ganas, pero es verdad que estos materiales creo que te ayudan a ganártelos. O sea, Totalmente. si tú entras... Total, hay una frase que yo siempre comparto en el Día del Maestro, el Día de los Docentes, y es que tú podrás hacer 1000 cosas, podrás contarles, podrás enseñarles, pero al final con lo que se quedan los niños es con lo que les haces sentir, ¿no? Y creo que esa es la verdadera labor y más hoy en día con esto de la inteligencia artificial, las redes sociales, Internet, al final el conocimiento lo tienen ahí, pero esa parte emocional y de hacerles sentir y que se sientan escuchados, que se sientan atendidos, que se sientan pues que les estamos dando lo que realmente necesitan, para mí es fundamental, ¿no? Qué buena. Salvador, no sé si quiere comentar algo, que yo sigo, ¿eh? No, tú sigue. Vale. Yo te estoy escuchando. Es que, porque la siguiente pregunta era ¿cuál es la clave de un buen diseño? Y yo creo que esa es la clave, que es la emoción. O sea, si un diseño no te emociona, si un diseño no me hace escribirte por LinkedIn, es que una de dos, o no soy el scope, o sea, si no soy tu objetivo, o es que algo no estoy haciendo bien. Claro, mira, yo no me considero experta de absolutamente nada. De hecho, quien se considere experto de algo a día de hoy está muy equivocado, porque esto avanza como yo qué sé, ¿no? El otro día mismamente estábamos preparando un material de una herramienta IA, lo preparamos y al día siguiente lo tuvimos que rehacer de cero porque ya se había actualizado y había cambiado entero, ¿no? Entonces, no somos expertos, y yo no me considero experta de nada. Pero sí es cierto que en el tema diseño sí lo tengo muy cuidado.
¿vale? Y creo que hay ciertos... claves no hay claves de diseño, por lo que te decía antes. Yo creo que los gustos, para gustos los colores, ¿no? Y a cada uno le gusta una cosa. Y es muy difícil hacer un diseño que guste a todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que sí hay que cuidar los detalles en el diseño, y más cuando lo compartimos en clase o cuando lo compartimos en redes. No compartir lo primero que nos salga. O sea, yo prefiero a lo mejor no publicar nada o no compartir nada en un mes, siempre y cuando el diseño esté perfecto. De hecho, hay muchos recursos que yo he llevado al aula que nunca jamás los he compartido porque han sido un desastre, ¿vale? Y a lo mejor visualmente eran la leche, pero si mis alumnos no los han validado, yo jamás lo voy a compartir, ¿vale? Porque creo que los primeros que tienen que validar son los alumnos. Si a un alumno le sirve, si un alumno se divierte, si un alumno aprende con ese recurso, entonces ese recurso vale, ¿no? Si un alumno se aburre, ese recurso no vale para nada, aunque sea el recurso más espectacular del mundo, ¿no? Y creo, y yo siempre lo digo, que los profes y los que nos dedicamos a esto tenemos que tener esa parte comercial también, ¿no? O sea, esa parte de marketing, de esa parte de tal, lo tenemos que tener, tenemos que vender lo que hacemos y tenemos que vender, si yo tengo que enseñar las fracciones, tengo que venderle las fracciones a los alumnos para que me las compren, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy cuidadosos en los detalles, en el mensaje, en no hacer recursos con demasiado texto que a día de hoy no leemos. O sea, a día de hoy estamos en la era de la inmediatez, ¿no? Entonces, Sí. creo que es súper importante esto a la hora de diseñar cualquier recurso. Y ya metiéndonos un poco en el fregado, ¿cómo usas tú la IA para tus diseños? ¿O para en tu día a día o en algún proyecto que estés implementando? Pues mira, lo que voy a decir creo que es... Nada, aquí hemos escuchado de todo, ¿verdad, Salvador? Tranquila. Aunque muchos lo nieguen... No lo va a escuchar nadie, o sea, tranquila, no te preocupes. Aunque muchos lo nieguen, creo que la IA a día de hoy forma parte de mi día a día. O sea, para todo. Bueno, para todo no, para casi todo, ¿no? Porque al final yo como entiendo la inteligencia artificial y las herramientas que hay hoy en día, y fíjate, no me caso con ninguna en especial, y lo verás en redes, que yo no me caso con ninguna, pero porque uso todas al final. Al final creo que lo bueno de esto también es que está favoreciendo que todos los mortales empecemos a utilizar el pensamiento crítico y empecemos a valorar la información que se nos está dando, ¿no? Que ya era hora también. ¿Y cómo me ayuda a mí la IA para aumentar? Hombre, pues creo que gracias a la IA estamos y estoy siendo capaz de hacer ciertos recursos que antes era incapaz por no dominar herramientas de diseño, herramientas de ilustración, el miedo a ese folio en blanco que no te salieran ideas y de pronto meter en la IA quiero hacer esto y que te salgan 1000 ideas y que ya digas, vale, ya está, ¿no? Entonces creo que la IA, aunque algunos quieran demonizarla, creo que hay que subirse a este tren ya, porque si no lo vamos a perder, ¿no? Y a mí me está ayudando mucho, pues lo que te digo, el simple hecho de generar imágenes, te genera unas imágenes de una calidad brutal y además te genera imágenes de lo que tú realmente necesitas, porque tú le vas a indicar lo que necesitas, claro, y ya te lo va a hacer, ¿no? Esa pregunta no estaba en el índice o te dije que había una parte improvisada y ahí es donde yo quiero hacer un poquito de hincapié. El cómo tú poco a poco, gracias, bueno, tú dices que es un TOC, no es un TOC, es simplemente que tienes ese nivel de sensibilidad un poquito más alto, ¿no? ¿Cómo vas mejorando tus prompts? ¿Cómo van esas conversaciones mejorándose hasta que tú dices, vale, ya está bien para tener una portada de una publicación o para tener un apartado de un material que estoy trabajando? Pues mira, fíjate que yo he oído a mucha gente decir que la IA va a matar la creatividad, va a matar no sé qué, y creo que la IA está consiguiendo que aumentemos en un 200% la creatividad por lo que tú dices.
porque al final la IA va a hacer lo que yo le pida. Entonces, de primeras, tú le vas a pedir, por ejemplo, quiero una imagen de unos niños mirando un ordenador con cara de sorpresa, y la IA te la va a generar. Y si no te gusta, ya tú vas a empezar a ser creativo y decir, no, pero es que ahora quiero que me metas, entonces al final yo lo que hago mucho es iterar mucho con la IA y charlar mucho con la IA, como si estuviera hablando por el WhatsApp con mi hermano, ¿no? O sea, de hecho, muchas veces me he encontrado diciéndole muchas gracias. Y yo diciendo, ¿a quién le estoy dando las gracias? A una máquina, ¿no? Pero al final creo que es la forma en la que yo he ido mejorando, y al final también la experiencia y utilizar herramientas en las que no solamente generan, sino que también aprenden de tus peticiones. Aprender a entrenar una IA creo que es fundamental, ¿no? O sea, yo utilizo, por ejemplo, la herramienta de Leonardo para generar imágenes, y lo que he hecho ha sido entrenar a la IA para que me genere los mismos personajes con distintas posturas, ¿no? Entonces, al final, creo que hay ciertas herramientas que te permiten esto y que son fundamentales, ¿no? El hecho de generar a lo mejor una gamificación y que tengas una inteligencia artificial que te genera imágenes del mismo personaje de la narrativa de la gamificación en diferentes situaciones. Eso antes o dibujabas tú al personaje o no estaba, ¿no? O pagabas a un ilustrador que te lo hiciera. A día de hoy somos capaces de hacerlo con 5 peticiones, ¿no? Qué buena. Es más, ya salgo y la última es simplemente un detalle que yo lo estoy haciendo ahora, justo ahora, porque estoy en una movida con mi familia, mi mujer, mis niños y eso. En el pueblo estamos haciendo como una gincana por el pueblo, muy chula. Además, se acerca Halloween, se imagina la temática y es como inspirado un poco en el tema de la peste, en 1600. Entonces le tomé una foto del ayuntamiento de mi pueblo, que tiene el típico ayuntamiento con la iglesia al lado, ¿vale? La plazoleta. Lo subí y dije, ponme en el 1600, la época de la peste, no sé qué. ¿Puedo enseñar la imagen? ¿Me dais un segundo? Sí, claro. Vale, igual, toda la pantalla y ya voy viendo. Mira el resultado. Wow. Mira, acabas de conseguir ese efecto wow del que tanto hablan, ¿no? Es que es espectacular. Pero ya no solamente eso, sino que le pedí, bueno, y ahora dame otra perspectiva, no sé cuánto, y el formulario de inscripción es otra perspectiva. ¿Qué pasa? Es decir, tú ya puedes montar tu historia gráfica. Ya está, esto es solamente un detallito de que no solamente es para la imagen, que ya es pum, sino es para toda la serie de imágenes derivadas de ese pum. O sea, tú trabajas muy bien hasta llegar a ese punto y cuando ya tienes calentita la IA, o sea, cuando ya lo tienes como tú la quieres, ya empiezas a pedirle la gráfica del mercado oscuro, del mercado claro, de los orfanatos, de las mazmorras. Claro, porque no tenemos que olvidar que al final la IA no deja de ser una máquina. O sea, Claro, que no, claro. detrás de todo esto no hay una persona que está que tiene superpoderes y la magia y no sé qué. Es una máquina a la que tú tienes que entrenar y a la que tú tienes que ir indicándole lo que necesitas, ¿no? Y creo que lo que se vende de vas a poder hacer maravillas y milagros, creo que milagros no hace la IA, hace lo que nosotros le pidamos que haga y lo que nosotros le enseñemos a hacer al final, ¿no? Seamos capaces de que haga, ¿no? Claro. Qué buena. Bueno, pues Salvador, te dejo las dos siguientes, ¿te parece? Yo ya me callo que si no, no paro. Dale, dale. Vale, no te preocupes. Hola, Dacil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Salvador. Bueno, la siguiente pregunta que habíamos preparado era cómo ves el nivel de adopción de la IA por parte de los docentes. Me gusta que me hagas esta pregunta. Vaya, a ver, creo que es la gran cuestión, ¿no?, que hay hoy en día. O sea, creo que a nivel individual creo que hay un gran porcentaje de profesores que lo están utilizando a nivel personal y porque hay mucho profesor inquieto que le gustan estas cosas y pruebo y hago y demás. Lo ideal sería que ese uso fuera más a nivel general y a nivel educativo real,
¿no? Que creo que todavía estamos súper noveles en ese sentido, ¿no? Y está claro que hay que empezar a dar formación a los profesores en esto. Creo que hay que empezar a realmente mostrar lo que se puede llegar a hacer con la inteligencia artificial en los centros educativos. Y no solamente estamos hablando de personalización del aprendizaje, que al final no deja de ser que sí, que te personaliza el aprendizaje, pero no debemos olvidar que seguimos teniendo 25 alumnos totalmente distintos en el aula, que va a seguir siendo complicado personalizar el aprendizaje con ciertos niveles de ratio y demás, pero creo que los profes tienen que aprender a utilizarla, porque al final no olvidemos que los alumnos ya la están utilizando, ¿no? Entonces creo que lo que decía antes, que como profesores y como maestros, como docentes, tenemos que subirnos a este carro, nos guste o no, porque este carro ya está aquí y este carro no es el futuro, este carro es el presente, ¿no? Entonces, es lo que nos toca si queremos realmente dar la mejor educación posible a nuestros alumnos. Y el nivel de adopción de la IA a día de hoy no está a nivel de centro educativo, sino que está a nivel individual de los profes inquietos que quieren, ¿no? Y es una pena. Es una pena porque a nivel de centro educativo puede llegar a hacer cosas increíbles. Y no solamente a nivel docente, sino a nivel administrativo, a nivel familias, a nivel gestión de centros, a nivel automatización de ciertos procesos que te quitan muchísimo tiempo y los podrías estar dedicando a otras cosas. Entonces creo que hay que hacer mucho trabajo de divulgación y de enseñar. Entonces, entiendo yo que no se trataría solamente de formar al profesorado, también tendríamos que formar a varios colectivos que hay en el sector educativo, alumnado, formar a familias, a los propios funcionarios, personal administrativo. Claro, al final no tenemos que olvidar que la educación no solamente está formada por profesores o por docentes, sino que hay una comunidad educativa a la que hay que guiar y enseñar en esto de la inteligencia artificial. Por un lado, al equipo directivo es fundamental para que tome cierto, porque al final las decisiones finales las va a tomar un equipo directivo, ¿no? Y el equipo directivo es el primero que tiene que liderar este cambio y esta transformación digital, sí o sí, porque si un equipo directivo no se lo cree, apaga y vámonos, ¿no? Después están los docentes, que lógicamente hay que hacer esa formación porque al final ya no solo para su trabajo como docente de preparación de clases y demás, sino para introducirla dentro del aula. Hay que formar a las familias porque tienen que conocer esto, porque primero sus hijos ya lo están usando y segundo, tal y como se concibe o como está pensado concebirse la educación, que hablan la educación del futuro y demás, o las habilidades del siglo XXI y todo esto, las familias tienen que conocer qué se está moviendo en todo este tema educativo. Hay que formar al personal no docente también en el uso, porque el personal administrativo, el personal TIC puede sacar mucho provecho de la IA. Y si te das cuenta, me he dejado para el final a los estudiantes, a los alumnos y a las alumnas, porque no olvidemos que a día de hoy el uso de la IA no está habilitado oficialmente, ¿vale? Extraoficialmente es otra cosa, pero oficialmente para menores de 18, ¿no? Salvo, bueno, pues algunas empresas como Google lo va a abrir a 14 años. Al final, la formación que habría que dar a los estudiantes yo creo que va más dirigida a seguridad y ética más que al uso en sí de la herramienta, ¿no? O sea, que ellos conciban que hay una ciudadanía digital, hay una seguridad digital que tienen que conocer más que nada por su protección, sabiendo que ya lo usan, ¿no? O sea, sé que lo usas, pues te voy a enseñar cómo protegerte de todo esto y cómo hacerlo bien sin entrar en detalle, ¿no? Y una segunda
cosa que me viene a la mente. Has comentado que los alumnos ya estaban usando la inteligencia artificial y efectivamente los que estamos de acuerdo que esto es así. Y que quizás sí, a ellos habría que formarles, pero por supuesto desde una perspectiva diferente al resto de la comunidad educativa. Porque, ¿qué sucede? Yo hablo con compañeros míos sobre la inteligencia artificial en el aula y lo primero que me comentan, que lo quería comentar aquí a modo de reflexión, es que no hay que usar la inteligencia artificial porque los alumnos no hacen un uso adecuado de la inteligencia artificial. Sí, al final es el miedo. Yo creo, a ver, el mayor miedo de los profesores a la hora de introducir, o sea, a la hora de introducir que los alumnos y alumnas utilicen la inteligencia artificial en el aula es que copien, es que los trabajos se los genere la inteligencia artificial, es que entonces a lo mejor el problema no es ese, sino el problema es la forma en la que tú vas a plantear tus actividades y tu evaluación en el aula, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una concienciación a nivel general entre toda la comunidad educativa, y digo toda la comunidad educativa y no me voy a centrar solamente en el profesorado, de que tenemos que cambiar la forma en la que diseñamos nuestras experiencias de aprendizaje o situaciones de aprendizaje, que ya no vale que el alumno escríbeme, pues, o sea, un texto sobre el Imperio Romano, una descripción del Imperio Romano. Eso sabes que si no te lo copia de la inteligencia artificial, te lo va a copiar de la Wikipedia, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cambiar radicalmente cómo planteamos las clases y qué queremos trabajar en los alumnos. El conocimiento ya lo van a encontrar sí o sí donde vayan, porque esto es así. Entonces, a lo mejor hay que empezar a trabajar el pensamiento crítico, la creatividad, la búsqueda de información, la comunicación, ciertas habilidades que no estamos trabajando y que creo que deberíamos centrarnos en ello. Vale, vas a trabajar con inteligencia artificial, pero quiero que me presentes la información que te dan las dos inteligencias artificiales diferentes, Gemini, Copilot o la que tú quieras, y vas a hacer una comparativa de la información que te dan y vas a encontrar que si hay semejanzas, si hay diferencias, las diferencias que encuentras, ¿cuál es la real? Entonces, hay cierto tipo de actividades que se pueden hacer con inteligencia artificial que no nos tienen que dar miedo porque tú le estás diciendo que la usa. Al final creo que cuando prohibimos algo es cuando provocamos que se use, ¿no? Entonces... un inciso, y si provocamos que se use mal. Claro, entonces no tenemos que olvidar que cuando nosotros, y yo la primera, cuando yo estaba en el cole, teníamos el Rincón del Vago y todos sacábamos trabajos del Rincón del Vago. Y cuando no había internet, teníamos la enciclopedia Espasa en casa o la que tuviéramos, la abríamos y copiábamos a mano el texto. Quiero decir que los niños no están haciendo nada que no hiciéramos nosotros cuando éramos niños, ¿no? Entonces, que ahora tienen pues ciertas herramientas que lo facilitan, pero vamos a provocar que ese uso sea un uso coherente con lo que les pedimos. Claro. A mí en esto quería hacer perdona, Salvador, que te haga un inciso, pero por avanzar con el tema, ¿qué es lo que temes del uso de la IA en clase? Yo como Basil, a día de hoy, pues es que te iba a decir que en temer como tal, no temo gran cosa. Lo que me puede llegar a preocupar es el nivel de seguridad que pueda llegar a tener ciertas herramientas de inteligencia artificial que utilicemos. Y que los estudiantes o nosotros mismos, bueno, más los estudiantes que son más inconscientes en este tipo de cosas, pues metan cierto tipo de informaciones personales que no deberían y que eso pues pueda llegar. Quiero decir que hablamos mucho de inteligencia artificial, de usos, de tal y de cual, pero también tenemos que centrarnos en esa parte de privacidad que creo que es importantísima, ¿no? Y asegurarnos de que esas políticas de privacidad realmente se cumplen, porque a día de hoy yo hice un abecedario de herramientas de IA, pero que creo que hay 30 o 40.
pero a día de hoy, si nos ponemos a contar, creo que no acabaríamos nunca de contar el número de herramientas de IA que hay ahora mismo moviéndose por la red, ¿no? Y hasta qué punto esas herramientas cumplen ciertas políticas de privacidad, ¿no? Entonces, creo que hay que ser muy cuidadoso en la herramienta que utilizamos. Sí, y yo además le sumo, lo veo y le sumo los sesgos, porque para mí, porque yo creo que ni ellos mismos son conscientes que tienen esos sesgos. Entonces, estamos siguiendo alimentando la rueda y siguiendo alimentando la rueda, va poniéndole dibujo a una persona cuidando a su hija en casa. A ver cuántos hombres salen. Sí, sí, sí. O sea, sesgos de todo tipo, de toda clase, y que al final, si lo que queremos es intentar ser una sociedad un poquito más inclusiva, más diversa, más, estamos avanzando mucho en los coles y en los institutos con temas de inteligencia emocional y diversidad, ¿no? Sobre todo. Ese tipo de cosas a mí es un poquito lo que más también me preocupa. Y sobre todo a la hora de generar gráficas, ¿no? Que tiene ese toque que tú dices, dibújame una mujer rica y qué perfil es mujer rica, y ahí tienes que ser tú consciente de decir, no, dibújame una mujer de tal edad, de raza negra, que haga tal cosa, que sea empresaria, no sé cuánto. O sea, o lo fuerzas tú mucho, o tú eres muy consciente de eso, tú lo estás viendo con las generaciones de los niños tuyos, ¿no? O sea que al final, ahí quería poner yo un poco el acento porque tenemos que seguir formándonos, lo que te he dicho, tenemos que seguir formándonos. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí, la verdad es que además lo del sesgo creo que ocurre y seguirá ocurriendo. Al final no tenemos que olvidar, y lo decía antes, que la IA es una máquina que ha sido entrenada por personas, ¿no? Y el sesgo va a estar ahí y va a ser muy difícil. Por eso es súper importante trabajar lo que decíamos antes de ese pensamiento crítico, de saber, de valorar, de saber que esto a lo mejor no cumple ni con la norma, ni con tus ideales, ni con lo que sea, ¿no? Entonces, creo que hay que enseñarles también todo eso, sobre todo a los alumnos que, como decíamos, son los más inconscientes en esto, ¿no? Claro. Pero es que no se dan cuenta, es que no caen. Y si son menores de edad, con más razón, ¿no? Que un alumno que tiene a lo mejor 20, 22 años, que ya se supone que tenía un poquito más de conocimiento y está un poco más formado para saber utilizar la inteligencia artificial de una forma o de otra. Claro. Claro. Y bueno, vamos a sacar la bolita mágica a pasear un rato. ¿Cómo ves el futuro, Dacil? Pues mira, una de las cosas que me definen es ser súper positiva, ¿vale? Y siempre veo el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Y la verdad es que yo el futuro lo veo con muchísimas oportunidades. Creo que gracias a, pues, y ya no es por haceros la pelota, ¿no? Pero gracias a iniciativas como IA Educativa o gracias a lo que se mueve en redes sociales, creo que se está metiendo una presión bien entendida a que esto hay que utilizarlo y a que esto presenta muchísimas oportunidades de dar una educación como realmente necesitan los alumnos de hoy en día, que no es la educación que a mí me dieron, ni la que le dieron a Salvador, ni la que te dieron a ti, Javi, ni la de hace 30 años. Y el otro día lo ponía yo en un mensaje, en un comentario de LinkedIn. A veces se nos olvida en qué época estamos viviendo, a veces se nos olvida que ya no... Los estudiantes ya no aprenden como aprendíamos nosotros y a veces se nos olvida que lo primero en nuestro trabajo son ellos, los niños y las niñas, no somos nosotros. Entonces, creo que si pensamos en eso, esa transformación digital y esa verdadera innovación, creo que es posible. Wow. Y ya por último, Salvador, perdona. Vale. Ayer terminé de ver con mis niñas Los Chicos del Coro. Qué bonita. Si tenéis oportunidad, verla.
Te estás refiriendo a una película francesa, creo. Está el musical ahora aquí en Madrid y quiero ir a verlo. Pues salió el tema y sacas muchas conclusiones de ver esa residencia de hace 70 años y dices tú, ostras, cómo ha cambiado la sociedad y cómo ha cambiado todo. Claro, o sea, y además no tenemos que olvidar y somos, incluso nos lo podemos aplicar a nosotros mismos que ya tenemos una edad, ¿vale? Estamos en la era de la inmediatez. O sea, a día de hoy lo queremos todo ya. A día de hoy solo hay que ver redes sociales, ¿no? O sea, tú te pones a ver Instagram y lo primero que haces es pasar reel rápido, reel. O sea, no te paras a ver las cosas y los niños son iguales, los estudiantes son iguales y da igual la edad que tengan. Lo quieren todo ya y ahora. Y entonces tenemos que adaptarnos a eso, a darles el ya y ahora de tal forma que impacte desde el segundo uno para que lo coja, porque si conseguimos, de hecho pasa con los videojuegos, un niño que se pone con un videojuego, si al primer fogonazo no le llama la atención, el videojuego lo deja, pero si el primer fogonazo consigue impactarle, se puede pasar horas y horas delante o sea, con el videojuego y disfrutando como un enano. Pues vamos a intentar conseguir lo mismo con lo que hagamos dentro del aula y ahora, gracias a la IA, va a ser posible porque vamos a poder generar vídeos personalizados que hablen y que digan su nombre y que se presenten y que incluso podemos generar chatbots que incluyan expresiones que suelen decir nuestros alumnos dentro de clase, personalizarlo de tal forma que cuando el alumno le hable, a lo mejor diga una expresión que dijo un día así en clase y generar ese efecto wow del que tanto hablan ahora, ¿no? O sea, que creo que es posible. Y ya una última pregunta que te queríamos hacer. ¿A quién invitarías al podcast? Pues mira, llevo pensando en esta pregunta muchísimo, de hecho, desde que la primera vez que hablamos. Y hace apenas 2 semanas descubrí a Julio Candela, no sé si le conocéis. Julio Candela es un profe de geografía e historia, es el creador de la página más espectacular de IA que yo he visto en los últimos tiempos, que es Habla con la Historia. Y creo que tiene unas ideas y un pensamiento que tiene que escuchar todo el mundo porque es maravilloso. De hecho, os animo a seguirle y a conocer la página. O sea, el hecho de que un alumno pueda entrar en esa página y hablar con Cristóbal Colón y que Cristóbal Colón le haga un diario de cómo fue la conquista de América, me parece una bestialidad. De hecho, el último post que yo he publicado, que se llama Profes que Inspiran, presenta la página. Y creo que todo el mundo debería escucharle porque, ya te digo, tiene unas ideas y unos pensamientos y una forma de expresarlos que enamoran. Qué bonito. Ya lo estoy siguiendo en Instagram, así que lo siguiente es mandarle un mensaje directo y ya cuando publiquemos el episodio le diremos, mira, te han invitado. Nada, de verdad, así. Salvador, muchísimas gracias por este ratito. Yo creo que hemos dado en 4 o 5 claves que creo que van a ayudar mucho. A mí, por lo menos, yo es que hago estas cosas porque disfruto, aprendo un montón y además puedo conocer a gente tan bonita como Daisy. De verdad, muchísimas gracias por la generosidad, por compartir, por la ayuda, por ponerlo sencillo y por hacernos disfrutar. De verdad, gracias. Gracias a vosotros, Javi, Salvador, y a todo el equipo por invitarme a IA Educativa. Es un proyecto que no conocía y que hay que seguir de cerca. Porque promete. Y nada, que un placer y que podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Sí, esto tiene mínimo una segunda parte. Venga, dale. Muchas gracias a Javi por enviarme el enlace. Claro. Sí, eso es lo bueno de estar en el grupo, que al final nos sumamos. De verdad, muchísimas gracias, familia, y que tengáis una buena tarde. Igualmente. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Adiós.